Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas han estado sintiendo, pero que tienen como dificultad de ponerlo en palabras, la ansiedad, ¿verdad? Así que bienvenidos a Chisme Saludable y Yasmín, ¿cuál es el chisme? Ay, bueno, María, que hoy día pues estamos bombardeados de noticias negativas todo el tiempo. Si prendemos la televisión, si tenemos nuestra tableta en mano, nuestro teléfono, si vamos, entramos a un comercio, donde quiera están esas noticias negativas ahí encima de nosotros, no podemos obviarlas. Increíble. Pero claro, son cosas que sentimos y que hemos escuchado un poco más esta palabra. Pero ¿hay alguna definición de lo que es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural, una respuesta fisiológica, algo que nuestro cuerpo hace día a día y que es un superpoder. Nos prepara para situaciones nuevas, nos prepara para situaciones en las que tal vez no sabemos qué esperar, ¿verdad? Nos prepara cuando viene nuestro enamorado o enamorada, con esas La- las maripositas, maripositas ¿no? o cuando ¿Verdad? estamos preparándonos para Chisme Saludable. Exacto, que a veces estamos un poquito más que ansiosas, pero ese superpoder realmente puede ir en lo que los americanos dicen overdrive, cuando ya uno no sabe cómo controlarlo, ese Exacto. superpoder, entonces se puede volver una patología que ya necesita más ayuda profesional. Ok, entonces es como que si a nivel normal es algo que me protege y que me prepara para estar lista, pues para situaciones que quizás necesitan un poquito más de alerta, un poquito más de cuidado. Pero entonces si dejo que se salga de control, entonces ya ahí puede empezar a tener otras repercusiones. Hay veces que no podemos decir exactamente qué es lo que nos está pasando en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque estamos tan consumidos con todo lo que está alrededor, pero quizás hay señales físicas y que hay veces que son las señales físicas las que nos dicen, aquí algo está empezando a afectar tu vida cotidiana. Exacto, María. Hay veces que estamos viendo las noticias o simplemente estamos en el trabajo haciendo nuestro día a día y de repente vienen estas palpitaciones, no sabemos de dónde están saliendo o tenemos tal vez dolor de pecho, creemos que tenemos un cuadro cardíaco, que claro, si algo se siente así, pues uno tiene que inmediatamente revisar con su médico o ir de urgencias, pero son muchas señales que nuestro cuerpo nos da antes de nosotros inclusive estar enterados de lo que estamos viviendo, que es un momento de alta ansiedad. Hay personas que conocen muy bien su cuerpo, que saben que, por ejemplo, la ansiedad les afecta el sistema gastrointestinal, que todo lo que come le cae mal, que tienen que ir al baño constantemente. Hay personas que no pueden dejar de ir al baño a orinar, que le coge, oye, no pueden. Por ejemplo, antes de Los exámenes en la los universidad. exámenes en la universidad, ¿no? Todo eso pasa, o se les quita el sueño Ok. o no pueden concentrarte. O sea, esos cambios físicos son reales y de nuevo son respuestas fisiológicas de tu cuerpo cuando tú te expones a estos momentos que parecen que te pueden causar algo malo. Sí, recuerdo en la universidad, habían tantas escaleras, ¿no? Y entonces iban llamando por orden alfabético y tú veías que, por ejemplo, los que tenían apellido con la C, cuando ya iban por la B, ya primero iban al baño antes de volver a bajar, porque claro, era una respuesta de que lo que viene y también te sudan las manos, Sí. ¿verdad? Entonces tú empiezas a ver a las personas pasándose las manos por el pantalón o la falda porque andan ya Exacto, nerviosos. sí, sí, el cuerpo humano es tan sabio, ¿no? Que Exacto. busca la manera de dejar salir esta respuesta negativa de diferentes formas. ¿Llegaste a ver en la práctica médica personas que llegaban y por supuesto siempre vamos a querer que las personas vayan a urgencias o llamen al médico si sienten que algo no está bien? Pero llegaste a tener esos casos de que la persona estaba convencida de que estaban teniendo un infarto y era algo más nervioso? Sí, sí, claro, tú sabes que de nuevo con el tema de las mujeres, que a nosotros nunca nos hacen caso y tampoco queremos decir que un médico
deba descartar la posibilidad de que sean casos cardíacos reales, y eso es lo que yo siempre hago, ¿no? Claro. Que primero uno se asegura de que no haya algo fisiológicamente mal, y luego cuando uno toma una buena historia médica, puede reconocer esos signos de que tal vez tu paciente está teniendo problemas de ansiedad. Que también es algo importante de manejar. O Claro sea, que sí. no es algo que está haciendo este paciente acá, es algo que damos gracias que el paciente tomó algo en serio y buscó ayuda. Y bueno, es que el paciente, no importa que sea una cosa u otra que le esté provocando los síntomas, son síntomas Son y hay que síntomas. mejorarlos. Exacto, exacto. ¿Y qué me dices de sensaciones emocionales? Si quizás no le estoy prestando mucha atención a esas señales físicas, ¿cuáles pueden ser las sensaciones emocionales? Cuando uno está ansioso, tiende a preocuparse excesivamente. Entonces, yo sé que tú me estabas haciendo un cuentecito por ahí, que todo el que es padre sabe lo que esto significa. Sí, mi hija cada vez me manda todos estos memes o reels que cuando nuestros hijos no nos contestan las llamadas telefónicas, los porcentajes. 60% de lo que me preocupo es que lo secuestraron, tuvo un accidente horrible, está por ahí, no sé, abandonado. En realidad, la mayoría de las veces es que se quedaron sin batería o no escucharon, Exacto. dejaron el teléfono en otra parte y ya, pero mi mente se va como a un estado de catástrofe. Aquí ocurrió lo peor. Sí, entonces eso es una de esas manifestaciones, María, que uno entiende que bueno, que lo peor es lo que va a pasar. Exacto. Entonces tu cerebro está en ese modo negativo. Exacto. Cuando sabemos que el 99% de las cosas que nos preocupamos día a día nunca pasan. Nunca. Aunque el otro día le escribo a mi hermano y yo, ¿sabes por qué yo soy vidente? Porque a veces me acusan de eso. En República Dominicana me dicen boca de chivo. Ay, de que lo que dices va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pero es que son tantas las cosas que predigo que algo se va a pegar. Entonces tu cerebro quiere predecir tanto, quiere anticipar tanto que algo termina pasando y luego dices, no, es que eso va a pasar porque mira lo que pasó cuando yo pensé que esto iba a pasar. Entonces sí, hay que realmente adecuarse a la situación. Catastrofizar cosas es algo que viene de una ansiedad interna que debemos manejar. Sí, y hay algo que yo reconozco en mí misma, de que es cuando todo está bien, todo va bien en el trabajo, en casa, los muchachos, la familia, todo está como tranquilo, ¿verdad? Porque la vida no es perfecta, Sí. pero tú sientes que todo está tranquilo, entonces empiezo a estar como en estado de alerta. Por ahí viene algo. Exacto. Algo va a pasar porque la vida es así, algo va a pasar. Entonces yo digo, oye, es que ni siquiera entonces voy a disfrutar cuando las cosas están tranquilas porque voy a estar preocupándome de que algo viene. Ah, no, eso cansa. Sí. Eso cansa. Y en nuestro comportamiento, entonces vamos como con esta parte física, la parte mental, emocional, ¿verdad? Pero entonces hay como unos hábitos, ¿verdad? Que empiezan a mostrarse, que empiezan a estar presentes. ¿Cuáles me puedes nombrar? Sí, nos podemos poner irritables. O sea, Okay. Todo nos afecta. Todo nos afecta. No hay quien te hable, no hay quien nadie te toque, aguante, nadie te aguanta. Esa dificultad para dormir. Exacto. Es que no te puedes apagar al final del día. Exacto. Y veo también que otro de los comportamientos que entramos, y yo creo que aquí todos podemos ser un poquito culpables porque ahora tenemos algo en el bolsillo, en la cartera, que es el teléfono, ¿verdad? Que entonces estamos revisando constantemente todas las noticias. Constantemente. Yo siempre he dicho, mira, antes, en la época de mi mamá, que llegaba del trabajo, ella se suscribía a 2 diarios, ¿verdad? En Venezuela, los que nos escuchan de Venezuela, el Nacional y el Universal. Mi mamá compraba siempre esos 2 y a veces compraba el Impulso, que era de la ciudad donde nosotros vivíamos, y se los leía a los 3 y quizás veía algún segmento de noticias a las 6 de la tarde, pero hasta ahí. Mami no estaba a las 8:30, a las 9:30, 11, a la hora del almuerzo revisando porque no existía eso. Sí, es muy diferente, María. Claro que ahora tenemos un acceso sin precedente a lo que son sitios mediáticos, ¿no? Con
lo que es tu teléfono, la televisión, la tableta, la computadora. Inclusive cuando hablas tu computadora, lo primero que te sale es las noticias del día, o sea, no lo puedes escapar. Hubo un estudio que me pareció interesante que se hizo alrededor del tiempo de COVID y decían que más de un tercio de la población estaba experimentando cierto nivel de ansiedad y era referido a el consumo de noticias visuales. Las imágenes. Las imágenes. O sea que cuando estaban viendo televisión o los medios sociales, noticias, eso los alteraba diferente a si estaban consumiendo las noticias como tu mamá lo hacía en un sitio escrito como es el periódico. O sea que, ¿y por qué? ¿Por qué hablaba el artículo, el estudio de por qué si veo con imágenes me afecta aún más? Así sencillamente leí un artículo. Bueno, lo que sabemos es que cuando estamos viendo estas imágenes, nuestro cuerpo está percibiendo que algo malo nos puede suceder. ¿Okay? Es esa percepción que es lo que provoca la ansiedad. O sea, no es algo que realmente está ocurriendo, pero hay una percepción de que algo malo está ocurriendo. Entonces, eso es un detonante de la ansiedad. ¿Y el cerebro puede distinguir mejor si estoy leyendo una noticia, un artículo, o si estoy viendo imágenes? ¿Cuál es la mejor para que nuestro cerebro tenga eso? Según el estudio, lo que se notó es que el que lee las noticias no experimenta el nivel de ansiedad de la persona que ve las imágenes. Entonces, uno puede deducir, aunque eso no está delineado en un estudio que yo haya encontrado, que esas imágenes pues sí aparecen como si estuvieran atentando en contra de tu bienestar. Es lo que tu cerebro computa. Ok, increíble, increíble. Entonces, tiene que haber una manera entonces de que usted puede mantenerse informado, pero no sentirse todo el tiempo al borde del abismo porque estoy controlando un poquito más. Y yo creo que también cuando leemos, damos ese espacio de pausa y controlo un poco más cuándo debo detenerme y usar mi pensamiento crítico, ¿verdad? Exactamente. Que sí me están mostrando tantas imágenes. Y bueno, y puedes digerir lo que viene hacia ti, ¿verdad? Recuerden que lo que expliqué al principio, que la ansiedad es algo fisiológico, ¿verdad? Algo que nuestro cuerpo normalmente experimenta como una reacción fisiológica que nuestro cuerpo normalmente produce, ¿verdad? Vienen estos ataques a tu cuerpo, ¿verdad? Lo que tú ves visualmente, que tú dices, oh, esto es algo malo que viene por ahí. Y se atraviesa a través de las amígdalas, ¿verdad? Que no son las amígdalas estas que tenemos aquí en la garganta, que nos sacan cuando chiquitos, que se inflaman. Son las amígdalas cerebrales, ¿verdad? Que son parte del sistema límbico. Cuando esas cosas que aparecen negativas llegan y estimulan tu cuerpo, pasan por las amígdalas, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos técnicas, por ejemplo, en lugar de ver la televisión, de ver las imágenes, estamos leyendo y tomando una pausa para digerir lo que estamos leyendo, eso baja el nivel de aceleración en que ese estímulo pasa por tus amígdalas. Entonces, hay varias cosas, María, que podemos hacer para disminuir el estímulo que llega a nuestro cerebro para que entonces se provoque menos ansiedad. Y eso me encanta y bueno, como siempre en Chisme Saludable, por eso queremos que se suscriban, que compartan esta información porque aquí nunca cerramos con notas negativas, siempre traemos técnicas, ¿verdad? Y por supuesto denle like porque aquí eso es lo que nos motiva a nosotros seguir trayéndoles información porque vamos a conversar sobre esas técnicas. Una cosa que me quería devolver con la rapidez que quizás vienen a veces las imágenes. Mi hija una vez me describía que las redes sociales a veces se pueden sentir como whiplash, como un latigazo, ¿verdad? Porque todo va muy rápido. Entonces, yo creo que nosotros debemos de todos modos mantener un poquito de control a cuánto tiempo, ¿verdad? Podemos dedicarle a cada segmento, ¿verdad? Sí. Entonces, hablabas de esta reacción fisiológica, de la amígdala, de cómo percibimos. Técnicas que podamos usar para poder relajarnos un poco más
La mayoría de técnicas que podemos utilizar para lo que es la ansiedad se pueden utilizar en estos momentos de nuevo que estamos siendo bombardeados por tantas noticias negativas. Una de ellas es tomar nuestro tiempo, sentarse en una silla tranquilo, relajado, o sentarte en tu cama de una manera que estés consciente de la postura de tu cuerpo, con las piernas que no estén cruzadas, y respirar. Pero hay diferentes técnicas de respiración. Una que es muy fácil de recordar es la respiración cuadrada. ¿Okay? Vas a inhalar, a tomar aire por 4 segundos. Cuentas 1, 2, 3, 4. Entonces aguantas el aire por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Botas el aire en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y vuelves y aguantas tu aire por 4 segundos. Y lo repites unas cuantas veces hasta que tú sientas como esa calma, porque realmente es relajante. Otra técnica muy fácil que puedes usar inclusive antes de irte a dormir es que aprietas todo tu cuerpo, tus manos, tensas los pies, tensas el cuerpo entero y lo dejas ir. Y lo repites varias veces. Y sueltas. Y sueltas. Entonces, de nuevo, es algo que adecua a tu cuerpo, a tu sistema límbico, a estar más calmados y a responder de una manera diferente. Entonces es como prácticamente de una manera estoy engañando a mi cerebro, dándole una respiración muy intencional, una respiración calmada, que mi cerebro entonces quizás empieza a decir, oh, no hay una amenaza. Exacto. Puedo relajar otras partes también. Exactamente. Y también con el tensar y soltar los músculos. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. No todo está perdido. No, todo está perdido. Ok, dentro de los chismes que traíamos, veíamos que otras cosas que pueden ayudar, ¿verdad?, a reducir esos estados de alerta y de ansiedad. Y mira, esto se vuelve como un patrón en todos los episodios que hemos tenido. La actividad física, estar en movimiento, ¿verdad? Mantener una rutina. Dormir adecuadamente. Es que hemos traído lo del dormir para... Es que ahí comienza todo, María. Ahí comienza todo. Ese rato que podemos darle a nuestro cerebro, ¿verdad?, para descansar. Y también habla de limitar la cafeína y el alcohol. Cierto, cierto, porque entonces, bueno, estimulas de nuevo esas hormonas que son de alerta. Okay. Entonces tú quieres minimizar todo lo que sea esa hiperalerta. Lo chistoso es que, y sobre todo las mujeres conocemos más de esto, que cuando uno está ansioso uno que quiere comer un buen pedazo de chocolate. Pues el chocolate que también tiene cafeína, pues sí, entonces puede estimular esas hormonas, ¿verdad? Tu adrenalina, puede entonces aumentar el cortisol, ¿verdad? Cuando tomas tu taza de café en la mañana, ese cortisol... Por eso te levantas y te sientes, pero el cortisol también es una hormona de estrés. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la ingesta. Por eso es que nos gusta hablar de la parte holística, porque sé que muchos de ustedes dicen, no, está muy bonito todo eso, ¿dónde está la pastilla que me va a cuidar de esto? Pero realmente, a menos que tengamos esa higiene psicológica y física personal, es muy difícil que inclusive medicamentos que sí pueden y deben ser usados para personas que ya están a un nivel patológico en su ansiedad, no funcionen. Y vas al médico y tratan de ajustar los medicamentos y no consiguen darle en el punto. ¿Por qué? Porque todo lo demás que hacen no contribuye a tener a tu cuerpo en otra situación que es un poco más relajada para poder aceptar. Exacto. Sabes que... en una vida pasada, cuando trabajaba asistiendo a víctimas de crímenes, en el entrenamiento que nos daba la Fiscalía General aquí en la Florida, nos decían, usted no debe estar ofreciéndole café a una persona que está pasando por una situación traumática. Hidrátelos. Tráigales un vaso de agua, ofrézcales un vaso de agua. Pero en ese momento el café no va a ser su mejor amigo y adoro el café. Exacto. Adoro el café. Exacto. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Exacto. Así que cafecito cuando toca realmente. Y con las noticias. Porque podemos estar pues
haciendo nuestras respiraciones, teniendo esa higiene, como tú dices, manteniendo un buen sueño, cuidándonos de lo que consumimos, pero y lo que consumimos con las noticias. ¿Hay algunas técnicas que tú nos puedas dar, aparte de leer las Sí. noticias, algunas técnicas? Sí, como decíamos, ¿verdad? Según el estudio, pues parece si leemos la noticia en lugar de verlas visualmente, pues eso nos puede sobreguardar. Y si estamos consumiendo noticias visuales, nosotros tenemos el poder de consumir o no lo que se nos está presentando. Claro. Y yo tengo que alertar mucho a los que nos escuchan de que hay tanta noticia negativa, hay inclusive noticieros que se dedican a esas noticias que son muy crueles, que son Sí, muy, sí, enseñan cosas que no deberíamos ver. Entonces, apáguelo, exacto. dele para adelante, no se quede ahí viendo eso. Hay veces que son muy gráficas y realmente el daño que eso hace a su psiquiatría, a su psicología, a su cerebro, a la manera que usted está procesando las cosas todos los días, no se queda ahí en ese momento, se traduce al día entero. Eso puede ser un estrés increíble en su cerebro, así que apáguelo y no lo haga. Lo otro Ujú. es buscar un tiempo en el día en el que va a consumir la noticia. Yo creo que lamentablemente ese de que la noticia al final del día no es lo mejor. Aunque si Antes usted de se va, dormir. sí, antes de dormir. Ahora, sí, yo creo que lo de las 6 de la tarde, la noticia de las 6, pues parece Ujú. conveniente porque a esa hora todavía usted no está yendo a la cama si usted se acuesta a las 9 de la noche, por ejemplo. Pero ya son las 9 y usted está consumiendo noticias, es la peor idea. Exacto. Porque eso no se acaba ahí, usted se va a quedar pensando en esas cosas. Si usted como yo sueño de lo que veo en el día y De de lo lo que que... hablo en el día, yo sigo el rumbo la noche entera, entonces es el peor enemigo de un buen sueño. Exacto, exacto. Es decir, que no tengo que correr inmediatamente a abrir cada enlace que me llega de cuando están pasando Se va a cosas. quedar ahí, no se apure. Realmente yo sé que tenemos la percepción que el ciclo de las noticias es muy rápido y que si viste la noticia en la mañana y no vuelves a verla hasta un ratito en la noche, que el mundo ha cambiado y que tú no vas a ver. Y la realidad es, y por experiencia propia, que lo que ves en la noticia de la noche es lo mismo que se reporta en la mañana, lo que se reporta en la noche, es muy poco lo que cambia. Así que quítense eso de la cabeza. Un poquito de noticia al día es lo suficiente. Hay muchos libros buenos, muchos podcasts buenos que pueden estar Chisme saludable. escuchando que pueden ser mejor para su salud. Sí. Bueno, te cuento algo muy personal que me sucedió recientemente. A principio de año me llama una amiga y me dice, María, tengo tickets para ir al circo. ¿Quieres venir conmigo? Y yo, circo, vamos al circo, necesito reírme un rato, etcétera. Qué lindo. El día que me tocaba ir al circo con mi amiga y encontrarme y pasarla bien, ese es el día que ocurren todas estos sucesos en Venezuela y pues Nicolás Maduro fue arrestado y detenido, etcétera. Y claro, la actividad del teléfono y los mensajes empezaron desde tempranito, pero también las especulaciones, rumores que no eran ciertos. Entonces ya ahí mi cerebro tratando de discernir qué es cierto, etcétera. Estuve así de cancelar, de cancelar. Y después dije, esto no es egoísmo, pero ya yo me conozco. Si yo me quedo en casa hoy, no estoy ayudando a nadie, no estoy resolviendo el problema, no estoy cambiando la noticia, voy a estar con dolor de cuello porque quizás voy a estar así todo el día mirando las mismas noticias, porque al final todavía pues es una situación que todavía está en proceso y que estamos tratando de entender. Entonces son cosas muy intensas que yo tuve ese día que realmente ser como bien firme conmigo misma y decir, toca separarse, vamos a reírnos un rato, aunque el circo es tenso, porque cuando yo veía a esos muchachos dando vueltas en el aire, ahí era otra ansiedad. Y yo decía, ¿dónde está la madre de ese muchacho? Muy bueno los acróbatas, me reí mucho, pero tuve que tomar esa decisión. Pero yo creo también que cuando vemos cosas así, cuando hay terremotos, cuando hay desastres naturales, situaciones políticas o hasta lo que está ocurriendo aquí, pues las cosas para los inmigrantes de ahorita acá están un poco tensas o muy tensas y no puedo resolver a nivel grande, ¿verdad? Pero estabas conversando conmigo, Yasmín, que quizás puedo concentrarme
en algo que yo pueda hacer en mi espacio. Exacto, en lo que está en tu círculo, en lo que está inmediato, en lo que puedes hacer, sea apoyando una causa. Sí, cuéntame más de eso. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en los tiempos de COVID, para volver a ese tema, porque es que hubo muchos estudios, muchas cosas que pasaron alrededor del COVID, Claro. porque fue un evento que no hubo nadie en el mundo que no fuera afectado. Entonces, uno podría sentirse en estos momentos como que uno no puede hacer nada por la persona que uno ve que está sufriendo. Sin embargo, hay cosas inmediatas en tu comunidad que están a tu alcance. Claro. Si no puedes ir físicamente, puedes aportar tal vez monetariamente. Exacto. Puedes aportar con llamadas, puedes aportar con comida, puedes voluntariar Exacto. para una organización que trabaje con personas de cualquier, o sea, denominación que estés tratando de ayudar. No, hacerte sentir que eres útil a tu nivel local inmediatamente cambia esa psicología de que no puedo hacer nada. Es increíble de la manera que funciona. Me gusta eso. Entonces sí, puedes controlar esa ansiedad de no poder estar ahí al lado de las personas que tú ves que están sufriendo inmediatamente, haciendo cosas periféricas que eventualmente impactan a tu comunidad y que algunas inclusive impactan a las mismas personas que están viendo sufrir. Sí, yo creo que todos necesitamos así ese nivel de gratificación. Claro que sí. ¿Verdad? De que estamos pensando más allá de mí misma, de nosotros mismos y que podemos dar para otros. Me gusta esa opción. Claro que sí. Yo creo también que si llega un momento en que yo siento que la ansiedad está afectando mi vida cotidiana, mi relación con otras personas, mi productividad en el trabajo, ¿verdad? Mi salud física. Es más, ni siquiera debemos dejar que llegue a ese nivel. Pedir ayuda es de valientes. No tenemos que tener miedo. Pedir ni vergüenza. Pedir ayuda es de valientes. Si usted vive en los Estados Unidos, en cualquier estado, desde cualquier pueblo en este país, se llama al 988. Ese es un número que conecta a las personas con personas entrenadas en muchos idiomas a manejar crisis emocionales y pueden hacerle referido a otras organizaciones o servicios. Pero sé, pues uno tiene amigos en tantas partes del mundo, es que los hispanos estamos ahora en todos lados, ¿verdad? Y ahí nos enteramos, pues, que muchos países ya tienen líneas de emergencia, que ya estamos conversando más sobre la salud mental. Ya no es un tabú. Ya no es un tabú, ya no es un tabú y eso me encanta. Sí, no, totalmente de acuerdo, María. Y como siempre les recordamos, lo que hablamos aquí es para que esta conversación se siga con su médico, con su proveedor de salud, porque claro que esto nunca debe sustituir lo que es el cuidado de su médico de cabecera. Cuando está teniendo algunos síntomas, por ejemplo, hoy hablando de la ansiedad, que se están saliendo de su cuadro, pues hay que buscar ayuda. Sí. Entonces, gracias por darnos esas pautas. Sí. Y bueno, estamos aquí en el cierre. Yasmín, ¿algún mensaje final que quieras darle a nuestra audiencia tan linda que nos acompaña siempre? Quiero que recuerden que la ansiedad es común. Hasta 1/3 de la población en algún momento de su vida van a sufrir de ansiedad, así que no estás solo. ¿Ok? Busque ayuda si lo necesita, utilice las técnicas que hemos comentado aquí para mejorarla. Si está relacionada al sobreuso de los medios, de ver noticias visuales y eso, le dimos algunas pautas para cómo mejorar y evitar ese incremento de la ansiedad, al igual que como hablamos de algunas técnicas de respiración, de la meditación y otras cosas. Pero bien lo decía nuestra abuela, ¿verdad? Que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ok, qué sabia nuestra abuela. Señores, es un concepto budista, ¿verdad? Todo pasa, nada se queda igual. Es un concepto que lo ven en la cristianidad, ¿verdad? Santa Teresita, para los que conocen de esta santa, decía que nada te turbe, nada te espante, que quien a Dios tiene, nada le pasa, todo pasa. Todo pasa y de nuevo, estos conceptos a través de diferentes religiones, a través de diferentes creencias y de manera cultural se entienden. Que lo que está pasando hoy, mañana no será igual.
Y el que ha vivido un poco lo sabe. Recuerde cuando esté en estos momentos qué mal tal vez fue otra ocasión en su vida. Exacto. Y ya o no existe ese problema o se resolvió o se vivió con ese problema. Sobrevivimos Sobrevivimos. y nos fortalecemos. Qué lindo eso y por supuesto siempre honrando a nuestras abuelas, nuestra cultura y bueno, muchas gracias Yasmín y gracias a todos los que nos escucharon y como siempre, suscríbanse, le den like, activen la campanita para que estén pendientes de cada vez que subimos un episodio nuevo y compartan porque todos conocemos a alguien afectado por ansiedad. Chao. Adiós.